En el instante en que el frío metal de las esposas tocó mis muñecas, un terror helado me paralizó. No era la prisión lo que temía, ni la humillación de mi nombre, siendo arrastrado por el lodo frente a las cámaras que devoraban mi desgracia. Era una imagen la que quemaba mi mente. Los ojos de mi hijo, mi pequeño Mateo, de apenas 8 meses. Un terror absoluto me consumió al saber que él no sobreviviría 48 horas sin el medicamento vital que yo, y solo yo, sabía cómo administrar. Lo que no imaginé, en ese momento de oscuridad total, mientras era empujado hacia la patrulla, es que la única persona que se interpondría entre mi hijo y la muerte inminente no sería su madre, mi esposa, sino la mujer a la que hasta ese día apenas le habíamos dirigido la palabra. Alejandro Cervantes era la definición del éxito en la Ciudad de México. Desde su imponente oficina en el piso 50 de una torre en Reforma, solía contemplar el caos ordenado de la metrópoli que había conquistado. A sus 45 años había dedicado 2 décadas a construir un imperio inmobiliario que se extendía desde Polanco hasta los desarrollos más lujosos de Cancún. Su nombre era sinónimo de poder, su apellido una garantía de lujo. La Torre Cervantes no solo era su edificio insignia, sino el símbolo de un hombre que creía tenerlo todo, una esposa hermosa, Isabela, una mansión en las lomas de Chapultepec y un hijo, Mateo, el heredero de todo su legado. Pero esa noche, mientras la lluvia fría golpeaba los ventanales de su despacho, no sabía que estaba observando su reino por última vez. El infierno se desató a las 3 de la madrugada. Las luces azules y rojas de las patrullas federales pintaron la fachada de mármol de su mansión, tiñendo el lujo de una urgencia criminal. Alejandro bajó las escaleras, descalzo, vistiendo solo un pantalón de pijama de seda, con el corazón golpeando sus costillas tan fuerte que temía que se rompiera. En el rellano del segundo piso, Isabela lo observaba. Su rostro, usualmente una máscara de perfección social, estaba impasible. No había miedo, no había sorpresa, solo una indiferencia helada, casi calculadora, que a Alejandro le heló la sangre más que las sirenas. Era la mirada de alguien que no estaba viendo una tragedia, sino el final de un trámite. Alejandro Cervantes, queda usted arrestado por fraude multimillonario, lavado de dinero y asociación delictuosa, declaró un agente con voz monótona, mientras otro le colocaba las esposas con una brusquedad innecesaria. El metal cortó su piel. «Esto es un error, es una locura», gritó Alejandro, buscando los ojos de su esposa. «Isabela, llama al licenciado Herrera, llámalo ahora». Ella descendió lentamente, su bata de seda rozando el mármol italiano. Se acercó a él, tanto que los agentes no pudieron oírla, y con una voz que era puro veneno, susurró en su oído: «Ya lo sabía todo, Alejandro, y no hay nada que hacer. Disfruta tu nueva vida». Antes de que pudiera procesar la traición absoluta, fue arrastrado fuera de su casa, hacia la jauría de reporteros que ya lo esperaban. La humillación fue un espectáculo público. Los flashes de las cámaras explotaban en su rostro, cegándolo, mientras las preguntas vulgares llovían sobre él. ¿Es cierto que robó miles de millones? ¿Su esposa lo sabía? ¿Es el fin de los Cervantes? Lo empujaron a la parte trasera de una patrulla. El viaje al reclusorio norte fue una mancha borrosa de luces y desesperación. Al llegar, fue despojado de su identidad. Su reloj de medio, $1.000.000, su anillo de bodas, su traje. Le dieron un uniforme gris, áspero, que olía a cloro y a vidas pasadas. Lo arrojaron a una celda compartida, fría y húmeda, donde el olor a miedo era palpable. Se sentó en el catre de concreto, hundiendo la cara entre las manos, y fue entonces cuando el nombre golpeó su conciencia como un martillo. Ricardo Montero, su socio, su mejor amigo desde la universidad, el hombre en quien confiaba ciegamente.
Ricardo. Hacía apenas 3 días le había llevado una pila de documentos. Solo es burocracia, Alejandro. Firmas de rutina para el proyecto de Guadalajara. Confía en mí. Y él había firmado. Había firmado su propia sentencia de muerte, confiando en el hombre que era el padrino de su hijo. Todo encajaba. Las reuniones privadas de Ricardo, las llamadas misteriosas que cortaba cuando él entraba, la insistencia en que Isabela y él tomaran unas vacaciones la próxima semana. Y la mirada de Isabela, Dios mío, la mirada de Isabela no era solo indiferencia, era complicidad. Lo habían planeado, lo habían destruido juntos. Y en medio de esa realización nauseabunda, un pensamiento peor lo golpeó. Si Isabela lo había traicionado de esa manera, ¿qué había sido de Mateo? Mientras Alejandro enfrentaba la primera noche de su nueva pesadilla, en la mansión ahora silenciosa de las Lomas, Sofía Gómez, la empleada doméstica, terminaba de limpiar la cocina. A sus 26 años, había llegado de un pequeño pueblo de Oaxaca 5 años atrás. Con la esperanza de una vida mejor, trabajaba para los Cervantes desde hacía 1 año, invisible para ellos. Isabela apenas la miraba excepto para dar órdenes cortantes. Pero Sofía no trabajaba por ellos, trabajaba por Mateo. El pequeño de 8 meses, con sus ojos grandes y curiosos, se había convertido en el centro de su afecto silencioso. Isabela rara vez lo tocaba, quejándose de que los bebés olían a leche agria. Era la nana de cabecera quien lo cuidaba, pero la nana había sido despedida sorpresivamente por Isabela la semana anterior, junto con el resto del personal. «Solo quédate tú, Sofía», le había dicho Isabela esa misma tarde, con una frialdad inusual. «Tengo que salir a un evento de caridad. Asegúrate de limpiar todo antes de irte». Sofía asintió, aunque le pareció extraño. El evento de caridad era claramente el arresto de su esposo, del cual ella ya estaba enterada. Pero ahora, la casa estaba en un silencio sepulcral. Eran las 4 de la mañana. Sofía había terminado, pero un sentimiento de inquietud la invadió. Había algo mal. El monitor del bebé en la cocina estaba apagado. Isabela siempre insistía en que estuviera encendido, aunque nunca lo miraba. Sofía subió las escaleras de servicio hacia el ala de la guardería, sintiendo un nudo en el estómago. La puerta de la habitación de Mateo estaba cerrada, lo cual era extraño. Al acercarse, escuchó un sonido. No era un llanto fuerte, sino un quejido débil, casi imperceptible, un sonido de agotamiento. «Mi niño», susurró. Giró la perilla. Estaba cerrado con llave. El pánico la golpeó. «¡Señora Isabela!», gritó sabiendo que no había nadie. «¡Mateo!». Sin pensarlo, usó su hombro para golpear la puerta. 1, 2, 3 veces, hasta que la cerradura barata cedió. El olor la golpeó primero, una mezcla agria de orina y vómito. La habitación, usualmente impecable, estaba oscura, y en la cuna, Mateo yacía pálido, con los labios secos y la respiración superficial. Sofía corrió hacia él, gritando su nombre. El bebé apenas reaccionó. Estaba febril, deshidratado, y su pañal estaba tan sucio que le había causado llagas en la piel. Había estado allí solo, llorando, durante horas, quizás un día entero. «Dios mío, mi angelito, ¿qué te hizo?», sollozó Sofía, levantándolo con cuidado. Lo llevó al baño, lo limpió con toallas tibias, su corazón rompiéndose con cada gemido de dolor del bebé. Vio el biberón vacío en el suelo, tirado como basura. Isabela ni siquiera se había molestado en dejarle comida. La rabia pura, una rabia que nunca había sentido, quemó sus lágrimas. Preparó el último bote de fórmula que quedaba en la alacena. Mateo bebió con una desesperación que le partió el alma a Sofía. Bebió hasta que el biberón estuvo seco y luego, por primera vez, sus ojos se enfocaron en ella, aferrándose a su blusa con sus pequeñas manos. «No te preocupes, mi amor,
Yo estoy aquí, yo no te voy a dejar, le prometió, meciéndolo. Pero mientras lo acunaba, recordó algo que la hizo soltar un grito, ahogado. La medicina. Mateo tenía una condición cardíaca congénita. Necesitaba una medicina costosa, 2 veces al día, para mantener su corazón funcionando correctamente. Sin ella, podía sufrir un ataque. Corrió al gabinete de medicinas. Estaba vacío. Buscó frenéticamente en la basura del baño y encontró los frascos. Vacíos. La etiqueta decía que la última recarga había sido hacía 2 semanas. El pánico se convirtió en terror puro. Miró la hora en la receta. La última dosis debía haber sido administrada hacía más de 30 horas. Isabela no solo lo había abandonado sabiendo que moriría sin su medicina. Había sido una sentencia de muerte deliberada. Sofía sintió el sabor amargo de la bilis en su garganta. Esto no era abandono, era un intento de asesinato. No había tiempo que perder. Sofía miró la hora, 4:30 a.m. La farmacia de especialidades no abría hasta las 7. Tenía que mantenerlo estable. Lo envolvió en mantas, lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido errático y débil de su corazón contra el suyo. Aguanta, mi vida, aguanta, por favor. Cuando el reloj marcó las 6:45 a.m., Sofía salió de la mansión. No tenía auto. Caminó por las calles vacías y lujosas de las lomas, con el bebé enfermo oculto en su rebozo, rezando para que un taxi pasara. Un taxi finalmente la recogió, mirándola con sospecha. A la farmacia del hospital ABC, rápido, por favor, suplicó. Al llegar, corrió al mostrador. La medicina costaba 8,000 pesos, una fortuna. Sofía revisó su bolso. Tenía 5,000 pesos, todos sus ahorros, dinero que enviaría a su madre enferma en Oaxaca ese fin de semana. Le faltaban 3,000. Desesperada, sacó la única cosa de valor que poseía, una medalla de oro de la Virgen de Guadalupe, herencia de su abuela. Por favor, señorita, no tengo más. Es la medicina de mi abuela, mintió, odiándose por ello. Tome esto, vale más que eso. Por favor, mi abuela se muere. El farmacéutico la miró con lástima. Vio al bebé pálido. Asintió. Está bien, pero que sea la última vez. Sofía pagó, agarró la medicina y salió corriendo. De regreso en la mansión, le administró la dosis al bebé. Observó cómo, lentamente, el color volvía a sus mejillas y su respiración se volvía más profunda. Mateo se durmió en sus brazos, un sueño de agotamiento, pero un sueño seguro. Sofía se sentó en la mecedora de la guardería con el bebé en brazos y lloró. Lloró de rabia, de alivio y de miedo. Había gastado todos sus ahorros, había empeñado la medalla de su abuela y ahora estaba sola en una mansión vacía, cuidando al hijo de un hombre arrestado y una mujer monstruosa. Y lo peor, la medicina solo duraría una semana. Mientras tanto, en el reclusorio norte, Alejandro recibía la visita del licenciado Herrera. El abogado era un hombre mayor, con ojos cansados que habían visto demasiado. Alejandro, la situación es catastrófica, dijo sin rodeos. Las pruebas en tu contra son abrumadoras. Firmas, correos electrónicos, transferencias bancarias. Ricardo falsificó todo, pero lo hizo usando tu identidad digital. Parece que tú diste cada orden. Estamos hablando de décadas en prisión, a menos que encontremos algo para destruirlo a él. Alejandro asintió. Su rostro era una máscara de piedra. Ya esperaba eso. Pero hay algo peor, Alejandro, continuó Herrera, y su voz se quebró ligeramente, algo inusual en él. Isabela. Vació todas las cuentas accesibles. Se llevó joyas, efectivo. Todo lo que no estaba congelado por la investigación. Ha solicitado el divorcio de emergencia y ha huido del país. Creemos que está en las Islas Caimán, probablemente con Ricardo. Alejandro apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada. Ya había llorado su traición.
Ahora solo quedaba una rabia fría y un vacío inmenso. ¿Y mi hijo?, preguntó finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Dónde está Mateo? ¿Isabela se lo llevó? El licenciado Herrera bajó la mirada, incapaz de sostener la de su cliente. Alejandro, no lo sabemos. La mansión está vacía. El personal fue despedido. Ella se fue sola. No hay rastro del niño. Hemos notificado a las autoridades, pero con tu caso no es una prioridad para ellos. Tememos que lo haya abandonado. La palabra abandonado colgó en el aire viciado de la sala de visitas un golpe más brutal que cualquier celda de prisión. El grito de Alejandro no fue humano. Fue el rugido de un animal herido, un sonido de pura agonía que hizo que los guardias se sobresaltaran. Mi hijo enfermo, gritaba golpeando el cristal blindado. Ella lo mató, esa mujer lo mató. Los guardias entraron y lo sometieron, pero él seguía gritando. El licenciado Herrera observaba, impotente y devastado. Fue en ese preciso momento, en medio del caos, que una joven mujer con un rebozo se acercó a la recepción de la prisión, pidiendo ver al licenciado Herrera. Era Sofía. Herrera salió al vestíbulo, confundido. ¿Quién es usted? Soy Sofía Gómez. Trabajo en la casa del señor Cervantes. Necesito hablar con usted. Es sobre Mateo. El corazón del abogado dio un vuelco. Llevó a Sofía a una sala privada. Ella le contó todo. La habitación cerrada, el bebé enfermo, la medicina, el dinero. Herrera la escuchaba, su asombro creciendo. Dios santo, mujer, usted le salvó la vida. Pero el dinero se acabó, licenciado, dijo ella, al borde de las lágrimas. La medicina se acaba en 3 días y no tengo a dónde ir. La mansión es demasiado grande, tengo miedo. Herrera tomó una decisión. Espere aquí. Fue a buscar a Alejandro, quien estaba sedado y de regreso en la sala de visitas. Alejandro, tienes que calmarte. Tengo noticias. Mateo está vivo. Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Está vivo. La empleada doméstica, Sofía, lo salvó. Lo ha estado cuidando, pero Isabela lo dejó sin medicinas. Ella usó su propio dinero, pero se acabó. La confusión, el alivio y la furia luchaban en el rostro de Alejandro. Sofía, la recuerdo. La chica de Oaxaca, ¿está aquí? Herrera hizo entrar a Sofía. Alejandro la miró como si viera un fantasma. Ella llevaba a Mateo escondido en el rebozo. Al ver a Alejandro, el bebé, que solo conocía la frialdad de su madre, se asustó y lloró. Alejandro extendió una mano temblorosa a través de la reja. «Mateo, hijo mío». Sofía se acercó. «Señor, lo siento. Hice lo que pude, pero la medicina...» «No, Sofía», la interrumpió Alejandro, lágrimas corriendo por su rostro. «No lo sientas. Tú eres un ángel. Tú salvaste a mi hijo. Isabela lo dejó morir». Alejandro se recompuso, su mente de empresario buscando una solución. «Escúchame, Sofía. No tenemos tiempo. En mi estudio en la mansión hay un cuadro. Es un retrato de Frida Kahlo, uno falso, pero que me gustaba. Detrás de él hay una caja fuerte. La combinación es el cumpleaños de Mateo, 10 de agosto, 10-08-16. Dentro hay $500,000 de pesos en efectivo. Era mi fondo de emergencia, uno que ni Isabela ni Ricardo conocían». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «Señor, yo no puedo». «Puedes y lo harás», ordenó Alejandro, su voz recuperando la autoridad. «Toma ese dinero. Toma todo lo que necesites. Sal de esa mansión ahora mismo. Es una trampa. Ricardo e Isabela saben que Mateo es mi única debilidad. Irán por él. Tienes que desaparecer». Sofía estaba temblando. «¿Pero a dónde voy? ¿Y los papeles? La policía me lo quitará si me ven». «Herrera», dijo Alejandro, volviéndose hacia el abogado. «Prepara una custodia temporal de emergencia. Falsifica mi firma si es necesario. Dale a ella todo el poder legal. Sofía, vete, escóndete.
Mantén a mi hijo con vida, te lo suplico. Eres su verdadera madre ahora. Prométeme que lo protegerás. Sofía miró al bebé dormido en sus brazos y luego a los ojos desesperados del hombre enjaulado. Se lo prometo, señor Cervantes. Lo cuidaré como si fuera mío. Sofía y Herrera salieron de la prisión. El abogado estaba pálido pero decidido. Haremos esto. Vaya a la mansión. Saque el dinero y reúnase conmigo en mi oficina en 2 horas. Prepararé los papeles y le conseguiré un lugar seguro. Sofía asintió. Regresó a la mansión, su corazón latiendo con miedo. El cuadro de Frida Kahlo estaba allí. Marcó la combinación 10-08-16. La caja fuerte se abrió. Dentro, fajos de billetes. Tomó la mitad, unos 250.000 pesos, y una pequeña bolsa con joyas de la madre de Alejandro, que él le había dicho que tomara. Véndelas si es necesario. Cuando estaba a punto de salir, con Mateo en 1900, brazos y el dinero en una mochila, sonó el timbre. Su corazón se detuvo. Miró por la mirilla. Era Ricardo Montero. Estaba solo, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El pánico la paralizó. La había estado observando. Sabía del dinero. El timbre volvió a sonar, insistente. No podía quedarse allí. Vio la puerta de servicio. Silenciosamente, corrió por el pasillo de la cocina, salió al jardín trasero y saltó la barda baja que daba a la calle contigua. Corrió sin mirar. Atrás, rezando para que Ricardo no la hubiera visto. Ricardo Montero, al no obtener respuesta, frunció el ceño. Usó una llave que Isabela le había dado. Entró en la mansión. Seguramente la empleaducha sigue aquí, murmuró. Revisó la casa. La guardería estaba limpia. El estudio. Vio el cuadro de Frida Kahlo ligeramente torcido. Corrió hacia él. La caja fuerte estaba abierta. La mitad del dinero faltaba. ¡Maldita sea!, rugió. Sabía que Alejandro tenía un fondo de emergencia. Isabela me aseguró que la empleada era estúpida. Sacó su teléfono. La perdimos. Está con el niño y tiene el dinero. Encuéntrenla. Pongan gente en cada terminal de autobuses y en el aeropuerto. Quiero a ese niño. Mientras tanto, Sofía llegó a la oficina de Herrera, sin aliento y aterrorizada. Estaba allí. Ricardo estaba en la casa. Herrera la hizo entrar rápidamente. «¿Firmaste esto?», dijo, pasándole los papeles de la custodia temporal. «Ahora eres su tutora legal. Pero Alejandro tiene razón. No, estás segura en la ciudad». Herrera pensó rápido. «Tengo un departamento seguro, una vecindad que mi familia posee en La Merced. Es anónimo. Nadie te buscará en un lugar así. Está en el centro, lleno de gente. Podrás esconderte a plena vista. Te quedarás allí». El departamento en La Merced era pequeño, apenas 2 habitaciones y una cocina, pero era un santuario. Estaba en el último piso de un edificio antiguo, con vista a un patio bullicioso. Por primera vez en días, Sofía sintió que podía respirar. Compró ropa nueva para ella y para Mateo en el mercado, pagando todo en efectivo. Se deshizo de su teléfono, se cortó el pelo. Se convirtió en una madre soltera más, luchando por sobrevivir en el corazón de la ciudad. Pasaron 2 semanas. Mateo comenzó a mejorar. La medicina regular y el cuidado de Sofía lo hacían más fuerte. Incluso comenzó a sonreír. Pero Ricardo Montero no era un hombre que se rindiera. Había contratado investigadores privados, exfederales con los peores contactos. «Busquen a una mujer de Oaxaca, de unos 26 años, con un bebé enfermo. Está comprando medicina para el corazón, una muy específica». Rastrearon las farmacias. Una semana después, un farmacéutico en el centro recordó haber vendido esa medicina a una joven nerviosa que pagó en efectivo. Le dieron la descripción a Ricardo. «Está en el centro. Peinen cada vecindad». Sofía había salido a comprar pañales. Dejó a Mateo dormido, algo que nunca hacía, pero solo sería por 5 minutos. Mientras regresaba,
Vio a dos hombres con traje barato parados en la entrada de su edificio. Sostenían una foto, su foto, la que le habían tomado en la prisión. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía volver por Mateo. La verían, pero no podía dejarlo. En un acto de desesperación, corrió a la tienda de la esquina, agarró una botella de alcohol y un encendedor. ¡Fuego! ¡Fuego!, gritó, prendiendo fuego a un montón de basura en el callejón contiguo. La gente gritaba. El caos se apoderó de la calle. Los hombres de Ricardo se distrajeron mirando el humo. En ese momento Sofía corrió escaleras arriba, agarró a Mateo de la cuna, lo envolvió en su rebozo y bajó por la escalera de incendios trasera, justo cuando los bomberos llegaban. Había escapado por los pelos. Estaba en la calle con el bebé, 100,000 pesos y nada más. Estaba sola, y ahora Ricardo sabía que estaba viva y que pelearía. Temblorosa y sin opciones, se escondió en una iglesia. Solo había un lugar al que podía ir, un lugar donde Ricardo nunca pensaría en buscarla, pero donde sería más vulnerable, su pueblo en Oaxaca. Era una apuesta terrible. Si la encontraban allí, pondría en peligro a toda su familia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Tomó un autobús de segunda clase, un viaje de 8 horas que pareció una eternidad, con Mateo llorando por el calor. Cada vez que el autobús se detenía en un retén, Sofía contenía la respiración, pero los policías solo buscaban drogas, no a una mujer con un bebé. Llegó a su pueblo, una pequeña comunidad en la Sierra Mixteca, de madrugada. Su madre, una mujer curtida por el sol y el trabajo, la recibió con los brazos abiertos, pero con terror en los ojos. «Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Quién es este niño?». Sofía le contó la verdad. Su madre, una mujer de una moralidad férrea, se horrorizó. «Robaste el hijo de un hombre rico. Nos van a matar a todos». «No lo robé, lo salvé», gritó Sofía. Su madre lo dejó morir. La discusión fue interrumpida por el sonido de un auto lujoso. Algo nunca visto en esas calles de tierra. Eran ellos, un sedán negro con vidrios polarizados. Ricardo la había rastreado. ¿Cómo? El farmacéutico, la lista de pasajeros del autobús. No importaba, estaban allí. «¡Corre, hija!», gritó su madre, entendiendo al fin que el peligro era real. «Vete por el arroyo, llega al convento de Santa Clara en la colina, las monjas te esconderán. ¡Corre!». Sofía no lo pensó. Besó a su madre. Agarró a Mateo y corrió por la parte trasera de la casa, hacia el lecho seco del río, mientras los hombres de Ricardo golpeaban la puerta principal. Corrió como nunca había corrido, con el corazón en la garganta y las ramas arañando su rostro. Mateo lloraba, asustado por el movimiento. Llegó al convento de Santa Clara, un edificio antiguo y aislado, y golpeó las puertas de madera. Una monja anciana, la madre superiora, abrió. Sofía cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, madre, ayúdeme. Vienen a matar a mi hijo». La monja miró a la joven aterrorizada, al bebé y luego a las luces de los autos que se acercaban por el camino. «Entra, hija. Aquí solo manda Dios, y esos hombres no tienen su permiso». El convento fue su refugio durante 3 meses. Ricardo no podía entrar. Las monjas negaron su presencia y el pueblo entero, ahora leal a Sofía después de que su madre contara la verdad, protegió el secreto. Pero Sofía vivía como una prisionera, viendo a Mateo dar sus primeros pasos en el patio de piedra, sabiendo que no podía protegerlo para siempre. Mientras tanto en prisión, Alejandro estaba perdiendo la esperanza. Ricardo había bloqueado todas las apelaciones de Herrera. Los ataques en la prisión se volvieron más frecuentes. Lo querían muerto. En su última llamada permitida, Alejandro le dijo a Herrera: «No podemos seguir viviendo. Tenemos que pelear. Ricardo es arrogante. Cree que ganó. Es hora de exponerlo. Contacta a Carmen Solís, la periodista de la Reforma».
la única que ha intentado investigar a Ricardo en el pasado por la muerte de su esposa. Dile que tengo pruebas, dile que la mujer que salvó a mi hijo está viva y lista para hablar. Herrera dudó, era arriesgado. Hazlo, Herrera, es nuestra única salida. Fuego contra fuego. Carmen Solís era una periodista cínica y curtida, que olía el peligro a 1 kilómetro. Cuando Herrera la contactó, casi le cuelga. Alejandro Cervantes, el estafador del año, no me interesa. Escúchame, insistió Herrera. Fue Ricardo Montero, y tenemos pruebas de que su esposa, Isabela, fue su cómplice. Pero lo más importante, Ricardo está obsesionado con el hijo de Alejandro. Su propio hijo murió de la misma enfermedad cardíaca que tiene Mateo. Está intentando secuestrar al niño. El cinismo de Carmen desapareció. ¿Dónde está la madre? No es la madre, es la empleada, y está escondida en un convento en Oaxaca. Carmen Solís viajó a Oaxaca en secreto. La madre superiora la dejó entrar. Sofía, al principio, se negó a hablar. Tenía miedo. Si hablo, nos encontrará. Ya te encontró, hija, dijo Carmen suavemente. Solo estás retrasando lo inevitable. La única forma de ganar no es esconderte, es luchar. Es poner una luz tan brillante sobre él que no pueda moverse en las sombras. Cuenta tu historia. Deja que el mundo vea quién es el verdadero monstruo. Sofía miró a Mateo, que dormía en una cuna improvisada. Vio su rostro inocente. Tomó una decisión. Encienda su grabadora. Durante 4 horas, Sofía lo contó todo. La guardería, la medicina, la huida de la mansión, la vecindad, el fuego, la persecución en su pueblo. Lloró, pero su voz era firme. Entregó los extractos bancarios del dinero que había usado, cada peso justificado en medicinas y pañales. Carmen Solís tenía lágrimas en los ojos cuando terminó. Eres la mujer más valiente que he conocido y voy a destruir a ese hombre por ti. Al día siguiente, la Reforma publicó el artículo en primera plana. El titular era una bomba. El fraude Cervantes, la historia oculta. Socio roba fortuna. Esposa abandona bebé. Enfermo y empleada huye para salvarlo. El artículo incluía la entrevista completa de Sofía, la conexión de Isabela con Ricardo y la historia del hijo muerto de Ricardo. México explotó. El escándalo no era sobre un fraude, era sobre un bebé abandonado y una heroína inesperada. Justicia para Mateo se volvió tendencia mundial. Las redes sociales exigían la cabeza de Ricardo Montero y la liberación de Alejandro Cervantes. La presión pública fue inmensa. La Fiscalía, que había ignorado el caso, se vio obligada a actuar. Un juez, presionado por la opinión pública, reabrió el caso de Alejandro y revisó la evidencia de Herrera sobre las firmas falsificadas y la complicidad de Isabela. En menos de 48 horas, el caso contra Alejandro se desmoronó. Se emitió una orden de arresto contra Ricardo Montero por fraude, falsificación y tentativa de secuestro, y otra contra Isabela por abandono de infante y complicidad. Alejandro Cervantes fue liberado esa tarde. Salió del reclusorio norte, pálido, más delgado, pero con fuego en los ojos. La prensa que lo había condenado ahora lo trataba como a una víctima. Su única declaración fue: agradezco a la prensa por sacar la verdad a la luz, pero esto no ha terminado. No descansaré hasta que Ricardo Montero pague por lo que hizo. Y ahora, si me disculpan, voy a recuperar a mi hijo. Tomó un jet privado esa misma noche hacia Oaxaca. La reunión en el convento fue silenciosa y cargada de emoción. Alejandro entró al patio de piedra. Vio a Sofía, que sostenía la mano de Mateo, quien ahora caminaba torpemente. El niño miró a ese extraño con curiosidad. Alejandro se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, hijo mío. Luego miró a Sofía. No había palabras. Se levantó y la abrazó. Un abrazo que lo decía todo: gratitud, culpa, respeto, admiración.
Me salvaste, nos salvaste a ambos, Sofía. ¿Cómo te pago? No hay nada que pagar, señor. Es su hijo. No me llames señor, llámame Alejandro. Pero Ricardo Montero estaba acorralado, y un animal acorralado es el más peligroso. Isabela fue arrestada en el aeropuerto de Cancún intentando huir a Cuba, pero Ricardo había desaparecido. La policía lo buscaba por todo el país. Fue entonces cuando Carmen Solís recibió una llamada. Ricardo Montero quiere dar su versión de los hechos. Exige una conferencia de prensa en el Hotel San Regis de la Ciudad de México. Dice que si no le dan la plataforma, revelará secretos que hundirán al gobierno. Y una condición más, exige que Sofía y el bebé estén presentes para demostrar que no les desea ningún daño. Era una trampa. Todos lo sabían. No irás, dijo Alejandro. Es demasiado peligroso. Tenemos que ir, dijo Carmen. Es su último acto de desesperación y es nuestra oportunidad de atraparlo. La inspectora Dávila de la policía de la capital estará allí. Todo el equipo SWAT estará encubierto, vestidos como periodistas y meseros. Será un teatro. Sofía temblaba. Quiere al niño, no le importa nada más. Y no lo tendrá, dijo. Alejandro, su voz dura como el acero. Estaré a tu lado, tendrá que matarme para tocarlo. El salón del San Regis estaba lleno, cientos de cámaras. Ricardo Montero subió al podio, su rostro demacrado, pero sus ojos brillando con una locura febril. Sofía y Alejandro se sentaron en primera fila, con Mateo en brazos de Sofía, rodeados por policías encubiertos. Ricardo comenzó su discurso, una diatriba incoherente sobre cómo él era la víctima, cómo Alejandro lo había traicionado, cómo Sofía era una secuestradora que le había lavado el cerebro a todos. La tensión era insoportable. «Y ahora quieren quitarme lo único que me queda», gritó Ricardo. «Quieren quitarme a mi hijo». «¿Qué hijo?», gritó Carmen Solís desde el fondo. «¿El que dejaste morir hace 3 años o el que intentas robar ahora?». Ese fue el detonante. Ricardo saltó del podio. Sus 2 guardaespaldas, los mismos hombres que habían intentado secuestrar a Mateo antes, sacaron armas. El salón estalló en pánico. Los periodistas gritaban. En medio del caos, Ricardo corrió hacia Sofía. «Dame a mi hijo, es mi Nicolás, es mío». Alejandro se interpuso, golpeando a Ricardo con una fuerza que no sabía que tenía. Los guardaespaldas de Ricardo fueron abatidos por el SWAT. Ricardo, en el suelo, logró agarrar a Mateo del brazo de Sofía. «¡Suéltalo!», gritó Sofía, golpeándolo, mordiéndolo con la furia de una leona. Ricardo levantó al niño como un escudo. «¡Atrás! ¡Todos atrás o lo mato!». Pero Mateo, asustado, hizo lo único que su pequeño cuerpo podía hacer. Mordió la nariz de Ricardo con todas sus fuerzas. Ricardo gritó de dolor y soltó al niño. En ese instante, la inspectora Dávila le disparó un dardo tranquilizante en el cuello. Ricardo Montero se desplomó, inconsciente. 6 meses después, el juicio fue una formalidad. El testimonio de Sofía, las pruebas forenses de Alejandro y el video de Carmen Solís de la conferencia de prensa sellaron el destino de Ricardo. Fue condenado a 40 años de prisión por fraude, secuestro, abandono de infante, por su complicidad con Isabela, y la muerte de su primer hijo por negligencia criminal. Isabela fue condenada a 10 años por abandono y complicidad, perdiendo todos los derechos sobre Mateo. El imperio Montero se disolvió y Alejandro recuperó gran parte de su fortuna. La mansión de las Lomas fue vendida. Alejandro compró una hermosa casa antigua en Coyoacán, con un gran jardín. Insistió en que Sofía y Mateo se mudaran con él. «Eres su madre, Sofía, en todos los sentidos que importan». La vida volvió a una nueva normalidad. Alejandro trabajaba, pero ahora desde casa, negándose a perder un solo momento de ver crecer a Mateo. Sofía, con el dinero que Alejandro le dio,
Trajo a su madre de Oaxaca para que viviera con ellos. Veían a Mateo, ahora un niño de 2 años que corría por el jardín, llamando papá a Alejandro y mamá a Sofía. Una tarde de verano, mientras Mateo dormía la siesta, Alejandro y Sofía estaban en el jardín, bebiendo café. «Sofía», dijo él, su voz temblando ligeramente, «cuando estaba en esa celda, soñaba con la libertad. Pero nunca soñé con esto, nunca soñé con ser tan feliz. Me devolviste a mi hijo, me devolviste mi vida, pero me diste algo que nunca tuve, un hogar». Se arrodilló en el césped, sacando una pequeña caja. No era un diamante ostentoso, era un anillo sencillo con una pequeña esmeralda. «Me enamoré de ti en la sala de visitas de una prisión. Me enseñaste lo que es el valor, el sacrificio y el amor verdadero. Sofía Gómez, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas de Sofía no eran de miedo ni de tristeza, sino de una alegría pura que nunca pensó que experimentaría. «Sí», susurró. «Sí, Alejandro, me caso contigo». Él le puso el anillo. Se besaron, un beso tranquilo construido sobre las cenizas de una vida destruida y el nacimiento de una nueva, una que había sido forjada en el fuego de la traición, pero salvada por el amor más inesperado. La boda fue tan discreta como hermosa, celebrada en ese mismo jardín. Los únicos invitados eran el licenciado Herrera, Carmen Solís, que se convirtió en la madrina de Mateo, la madre superiora del convento y la madre de Sofía. Mateo, vestido con un pequeño traje, corrió por el pasillo con los anillos, tropezando y haciéndolos reír. Mientras Alejandro veía a Sofía caminar hacia él, ya no con un uniforme de empleada, sino con un sencillo vestido blanco, entendió que no había recuperado su antigua vida. Había ganado una infinitamente mejor. Había encontrado a su verdadera familia, no en los fríos salones del poder, sino en el corazón valiente de la mujer que, cuando todo estaba perdido, se negó a dejar morir a su hijo.